¿Qué onda todo el mundo? ¿Todo bien? Ayato, ¿por qué estás subiendo un fanfic que abandonaste hace más de un año? Dos razones, mi compa. Número uno, no me da tiempo a subir el video de Mopen Dandadan. Y número dos, mucha gente me sigue pidiendo y hasta me están suplicando de que continúe con la historia porque les encantó. Y la razón principal por la que ya no continúe esa historia es porque no recibía tanto apoyo. Pero como toda esta gente me ha estado insistiendo vamos a hacer esto. Si este video llega a los 800 likes, entonces continuaré con la historia de Pickle en Primal. Así que nada muchachos, si quieren más Pickle en Primal, revienten el botón de like. Y si escuchan algo de fondo es el ventilador, hace un calor de la putísima madre. Y antes de que me olvide, 1.000.000 de gracias a Esta5, Artanis Human Fanfics, Internautax, Agente Venom y a Bricio Díaz por donar en los directos que hice. Que por cierto, a la gente que le interesa, los directos se resuben al canal secundario de Gameplays. Dejaré el link en el comentario fijado de este video. Y ahora sí, la voy a cortar con el spam y voy a dejar que disfruten del nuevo video. O mejor dicho, de la recopilación de los videos. Así que nada muchachos, los quiero mucho y comencemos con los videos. Bye bye. Un día soleado, el sol estaba completamente insoportable, y los insectos y animales buscaban un poco de sombra para poder soportar el calor, un calor abrasador. Pero, en dicha selva, se pudo ver como un Homo sapiens se encontraba cerca de un río que había, comenzando a beber una gran cantidad de agua. Dicho sujeto tenía un taparrabos, viéndose como el hombre caminaba tan solo en 4 patas, el sujeto había terminado de beber, solo para voltear la mirada, viendo fijamente hacia unos árboles que tenía a sus costados. El humano había ignorado eso, pensando que solo fue un animal pequeño quien había producido ese ruido, por lo que éste se dispuso a volver a beber algo de agua. Un cocodrilo de tamaños gigantescos había atrapado a Pickle, sumergiéndolo en el agua. Dicho cocodrilo le había hecho una pequeña herida en el hombro, viéndose como el animal empezaba a girar en su propio eje, intentando aplastarle los huesos a su presa. Pickle, en un arrebato de ira, había metido su brazo en la garganta del animal, para luego arrancarle la lengua con pura fuerza. El animal ante esto había soltado un alarido de dolor, soltando al cavernícola para luego salir huyendo, dejando un rastro de sangre mientras escapaba. El moreno rápidamente había salido a la superficie para poder tomar algo de aire, y luego de recomponerse, este había visto las pequeñas heridas que tenía en el hombro y en el pecho, heridas muy pequeñas. Pero el pelinegro se había empezado a tocar levemente la espalda, viéndose que este parecía tener algo de incomodidad. Pickle se había acercado a un árbol y este comenzó a moverse de arriba a abajo, pareciendo que algo le molestaba, hasta que al final se vio como un diente se había caído de su espalda, siendo el diente del cocodrilo. El prota, luego de verlo detenidamente, este lo había tirado para luego comenzar a marcharse del lugar. Pickle continuaba caminando tranquilamente por la gran selva de la zona, viéndose como este mataba uno que otro mosquito que lo molestaba. Sin embargo, este se había detenido, ya que por más de que sea leve, este podía sentir el olor de algo, un olor demasiado familiar. Sangre. Pickle había comenzado a perseguir dicho olor, viéndose como sus fosas nasales parecían captarlo perfectamente, siguió caminando por un gran rato, hasta que al final este había visto una cueva gigantesca. El cuadrúpedo había comenzado a meterse, y este había abierto sus ojos de sobremanera debido a la sorpresa, viendo como habían varios dinosaurios asesinados, pero no eran cualquier tipo de dinosaurios, eran tiranosaurios. Pickle se acercó a los cadáveres de dichos animales, para luego darse cuenta de que efectivamente, todos habían muerto. El hombre había apretado con rabia sus dientes, sintiendo una gran impotencia ya que esos dinosaurios eran sus presas, sus enemigos, pero alguien se adelantó y los acabó antes que él. Pickle había soltado un fuerte grito de ira mientras empezaba a golpear el suelo, estuvo lanzando rocas y gritando por un buen tiempo, hasta que al final el pelinegro se había tranquilizado, mientras este se sentaba en el suelo. Cuando finalmente el cavernario se tranquilizó, este pudo notar un aroma completamente diferente. Persiguiendo el aroma, este pudo ver unas pequeñas gotas de sangre saliendo de la cueva, provocando que Pickle frunciera el ceño mostrando los dientes. Sabía lo que tenía que hacer ahora, y no se iba a detener.
El día había transcurrido con normalidad, Pickle no había dormido nada, ya que este aún seguía el rastro de aquel que le había quitado a sus presas. El cavernario se había detenido para poder comer un poco antes de proseguir, pero este había escuchado como alguien comenzaba a gritar, eran gritos de una persona igual que él. Rápidamente, el hombre había comenzado a correr hacia dicho lugar, y al llegar, este había visto como un sujeto con una lanza estaba enfrente de un tiranosaurio. Pickle rápidamente identificó al dinosaurio como la que había acabado con la vida de sus rivales, por lo que este había apretado los dientes con rabia. Mientras que Lanza le seguía gritando a Colmillo, mientras le apuntaba con su lanza. Sin embargo, la dinosaurio había sido atacada por el cavernícola, viéndose como Pickle intentaba agarrar su cuello, pero Colmillo rápidamente había comenzado a rodar en el suelo mientras conseguía sacarse de encima a Pickle. Lanza ante eso se había quedado sorprendido por la aparición de dicho sujeto, su discusión con su compañera no le había dejado percatarse de su presencia. El cuadrúpedo rápidamente se había recompuesto mientras miraba con enojo a Colmillo, y ésta le empezaba a rugir en la cara poniéndose en posición. Pero Pickle había visto como el cavernícola le empezaba a gritar mientras le apuntaba con su lanza. El pepinillo se sentía realmente confundido, había creído que este dinosaurio estaba por atacar al sujeto, pero este parecía estar defendiendo al animal. Así se vio como el dúo le gruñía al pepino mientras estaban en guardia. Pickle al principio se sentía confundido, pero rápidamente su semblante cambió a uno más serio, mientras este les devolvía los gruñidos al dúo. Rápidamente Pickle se había abalanzado en contra de la dinosaurio, pero Lanza lo había interceptado con su arma, generándole un pequeño corte en el pecho. Esto enojó a Pickle, quien le había intentado meter un golpe con su antebrazo, pero Lanza lo había esquivado gracias a su agilidad. Colmillo aprovechando la guardia baja de Pickle, esta le había metido un golpe con su cola, estrellando al sujeto en contra de un árbol, para luego verse como ésta intentaba devorárselo, cosa que no había conseguido gracias a la agilidad del moreno. Lanza se había impulsado gracias a un árbol, mientras este intentaba golpear al sujeto con su arma. Pero cuando ésta había conseguido impactar, Lanza se topó con la sorpresa de que su arma no podía atravesar la piel del sujeto, viéndose como el pepinillo le metía un golpe al cavernícola, que lo había estrellado en contra de un árbol, al mismo tiempo que su lanza se partía a la mitad. Colmillo no se había quedado sin hacer nada, y esta prosiguió con su ataque, metiéndole un cabezazo al pelinegro, pero esta vez, el cavernícola se había anticipado a eso, y antes de chocar contra el árbol, este había usado sus piernas para absorber la energía, y como si fuera una bala, este se había lanzado en contra de Colmillo, logrando tumbar a esta última. Todo mientras que el campo de batalla era cubierto por agua, dado a que una fuerte lluvia había comenzado a caer, bañando a los tres personajes. Colmillo rápidamente había intentado atrapar a Pickle con su mandíbula, pero este había mordido el cuello de la dinosaurio, haciendo que ésta no se lo pudiese quitar de encima, ya que su mandíbula no llegaba a su cuello. No obstante, Lanza había saltado hacia Pickle, usando lo que quedaba de su arma, utilizando dichas astillas para golpear la cara de Pickle. Este había soltado un fuerte grito de dolor, dado a que una de esas astillas se le había enterrado en el ojo, provocando que este soltara Colmillo, para luego recibir un fuerte golpe de esta en todo el pecho, volviendo a caer en contra del piso. Pickle había vuelto a ponerse de pie, más furioso que nunca, pero este se extrañó un poco al ver las expresiones de ambos sujetos, sobre todo la de Lanza, la cual era de miedo puro. Pero antes de decir algo, una serpiente atrapó por la espalda a Pickle, llevándolo hacia un mar de serpientes, viéndose como los animales lo atrapaban y lo mordían con sus colmillos, estrangulándolo. Tanto Lanza como Colmillo simplemente comenzaron a retroceder lentamente, dejando a Pickle a su suerte, viéndose como la lluvia dejaba de caer. Así se vio como Pickle estaba peleando con las serpientes, las cuales no paraban de morderlo por todo el cuerpo, mientras que el cavernícola utilizaba sus brazos, mandíbula y piernas para pelear, viéndose como este las partía por la mitad, o les arrancaba la cabeza. Había pasado el tiempo, y Pickle finalmente había acabado con las serpientes, pero el cavernario había soltado un fuerte grito de dolor, para luego lanzarse hacia el agua, viéndose como el lugar era demasiado alto.
Este al final había terminado por darse un gran chapuzón, y esto se debía a que su cuerpo ardía con demasiada intensidad. El veneno de dichos animales le había provocado un dolor indescriptible, un dolor que lo hacía enfurecer todavía más. Lanza, el cual se encontraba asando un jabalí que había encontrado, este había conseguido escuchar levemente el grito de Pickle, haciendo que este frunciera el ceño, viéndose como ahora tenía una nueva lanza. Era un frío infernal, la nieve cubría todo el suelo, y si te descuidabas podrías ser tragado por esta. Pickle se encontraba caminando por dichas zonas congeladas, viéndose como este tenía el ojo cerrado y varias marcas de mordeduras en el cuerpo, mordeduras de serpiente. Nuestro prota se la había pasado buscando a lanza y a colmillo, y su caminata lo había llevado a dicho lugar nevado. El cuerpo del pepinillo aún seguía ardiendo, pero no tanto como antes, pero igualmente esto le seguía molestando bastante. En dado punto, Pickle había comenzado a tener bastante hambre, sin mencionar de que este empezaba a tener un poco de sueño, dado a que no pudo dormir bien en los últimos días. Sin embargo, como si se tratara de un milagro, el cavernícola se había topado con una manada de mamuts, los cuales estaban en una especie de cementerio. Dichos mamuts se encontraban moviéndose levemente de izquierda a derecha, hasta que uno de ellos se había percatado de la presencia del pepinillo, alertando a los demás usando su trompa. Rápidamente, todo el grupo se había puesto en guardia, mirando seriamente al cavernario, y el pelinegro solo había sonreído mientras abría su boca. Pickle se había abalanzado en contra de los animales, y estos respondieron haciendo lo mismo. Así se vio como Pickle estaba encima de uno de los mamuts, para luego clavarle los colmillos en su lomo, viéndose como el animal se movía erráticamente intentando sacárselo de encima. Pero otro mamut había usado su trompa, agarrando a Pickle para luego tirarlo en contra de la nieve, viéndose como otros 3 mamuts empezaban a aplastarlo salvajemente. Pickle había sido enterrado bajo la nieve, y gracias a eso, este como si se tratara de un tiburón, comenzó a nadar entre la nieve, mientras se veía como los animales parecían unirse entre todos para cubrirse las espaldas. Rápidamente, Pickle había salido de la nieve, impulsándose con la fuerza de sus piernas, golpeando la cara del mamut, provocando que éste se tumbara en contra del suelo. Varios de estos animales habían atacado al humano con sus cuernos, pero nuevamente, el cavernícola los había esquivado mientras saltaba hacia las rocas, impulsándose en estas para luego golpear el costado del animal, rompiéndole varios huesos del cuello, haciendo que éste se cayera en contra del suelo. El mamut, que parecía ser el líder, se había puesto de pie luego del golpe que recibió, para luego correr en contra del pepinillo, golpeándolo de frente con una embestida que Pickle había parado de frente, pero debido a la nieve, este había comenzado a ceder ante la fuerza del animal, dado a que no había algo en lo que agarrarse, por lo que gracias a esto, el mamut junto con uno más, habían atrapado a Pickle comenzándolo a aplastar nuevamente. El cavernícola solo comenzó a rugir mientras mordía salvajemente la frente del líder, pero este parecía estar soportando dichas mordidas, y solo aumentaba la fuerza del impacto. Pickle se había enfurecido, y este había apretado su puño mientras comenzaba a golpear el ojo del animal, el cual aún seguía firme en la presión. Pero nuestro prota había lanzado una fuerte patada, la cual había roto uno de los colmillos del mamut líder, y debido a eso, es que Pickle había conseguido zafarse, tomando el colmillo caído del animal, para luego saltar y clavárselo en la cabeza, haciendo que el líder de los mamuts cayese muerto contra el suelo. Pickle había levantado los brazos, estando encima del gran animal, para luego gritarle en la cara al resto de mamuts, haciendo que los animales se le quedaran mirando. Y estos últimos comenzaron a correr, su instinto de supervivencia les había dicho que no podrían contra ese sujeto, por lo que la mejor opción sería escapar de él. Nuestro pepinillo, al notar eso, este simplemente se había sentado encima del cadáver del animal, para luego comenzar a comerlo, debido al hambre monumental que tenía. Luego de comer, el cavernario había abierto el vientre del mamut, para luego meterse dentro de este y de esta forma sentirse un poco más cálido para pasar la noche. Al fin y al cabo, Pickle necesitaba dormir aunque sea un poco. Una suave brisa se podía escuchar cerca de un lugar con hierba alta,
pareciendo estar todo en aparente calma. Hasta que se escucharon unas pisadas un poco pesadas, viéndose como un sujeto alto y musculoso estaba caminando en 4 patas. Se trataba de nuestro prota Pickle, quien ya parecía haber recuperado su vista. El pelinegro aún se hallaba buscando el rastro de Lanza y Colmillo, usando su nariz para detectar de forma precisa el aroma de sus 2 presas, estando muy concentrado en dicha misión. Pero el aroma se había intensificado, provocando que Pickle apretara los dientes mientras aumentaba la velocidad, metiéndose de esta forma en un lugar con hierba alta. Todo mientras que la luz del sol se había ocultado, y en su lugar una luna roja se había formado en el cielo, pero nuestro prota no se había percatado de eso. El cavernario siguió corriendo en medio de la hierba alta, sin percatarse de que varias cosas lo estaban persiguiendo. Pero para la suerte del cavernícola, este había conseguido salir de la hierba alta, sin haberse percatado de la presencia de los velociraptores detrás de él, los cuales volvieron a refugiarse en la hierba alta. Nuestro prota solo se guiaba por el olor, siguiendo un camino recto sin desviarse, hasta que finalmente este había chocado con algo. Era una roca, pero una demasiado extraña para Pickle, tenía calaveras por todos lados, pero no eran calaveras humanas. El pelinegro no le había tomado más importancia de la debida, y simplemente esquivó el obstáculo mientras seguía buscando a sus presas. Esa especie de aullido había llamado fuertemente la atención del pepinillo, haciendo que éste fuera corriendo en dirección del sonido, topándose con la sorpresa de que Lanza y la dinosaurio se estaban enfrentando a unos murciélagos gigantes de color rojo. Pickle había apretado los puños mientras soltaba un fuerte gruñido de furia, no iba a permitir que esas cosas le quitaran a sus presas. El dúo al escuchar el gruñido habían volteado la mirada, topándose con la sorpresa de que se trataba de Pickle. Tanto Colmillo como Lanza habían fruncido el ceño mientras se preparaban para la embestida de Pickle, pero el pepino solo los había ignorado, abalanzándose en contra de los murciélagos, mientras este le rompía los huesos a uno a base de puñetazos y patadas. Lanza y Kenain se habían quedado un poco confundidos, pero su confusión había durado poco, ya que estos habían vuelto al combate, debido a que eran un grupo muy elevado de murciélagos rojos. Mientras que los humanos que se encontraban ocultos miraban toda la carnicería que el trío estaba provocando. Varios de estos murciélagos habían intentado atrapar al moreno mientras trataban de elevarlo, pero Pickle usando su boca, este conseguía morder las piernas de dichas criaturas, haciendo que éstas lo soltaran. Lanza por otro lado, este conseguía reducir a un buen número de dichos animales con su arma, mientras que Colmillo era un poco más de lo mismo. Pero había llegado un punto en el que el número de murciélagos se disparó por completo, viéndose como unos cuantos intentaban llevarse a Colmillo, y otros cuantos más intentaban hacer lo mismo con Lanza y Pickle, pero estos dos se estaban resistiendo. El pelinegro al ver que su amiga estaba en peligro, este había saltado gracias a una roca alta, clavándole su arma en la cabeza del animal, haciendo que este soltara a la tiranosaurio. Pero gracias a dicha acción, Lanza había sido capturado. Mientras que Colmillo comenzaba a rugir. Pickle había notado esto, y al mismo tiempo que Colmillo, este había empezado a perseguir a dicho animal, con el fin de rescatar a Lanza, debido a que nadie acabaría con él, excepto él mismo. Como Lanza se estaba resistiendo, el murciélago había estampado al humano en contra de unas piedras dejándolo inconsciente, y de esa forma sería mucho más fácil de llevar. Por otra parte, Pickle y Colmillo se encontraban corriendo de lado a lado, mientras que la tiranosaurio le rugía en la cara al humano prehistórico. Pero Pickle le devolvió el rugido mientras seguía corriendo en 4 patas, ambos sabían que no era momento de pelear entre ellos, ahora debían de salvar a Lanza. Estos finalmente habían llegado a la guarida de las criaturas, viéndose lo alta que era la estructura. Colmillo había mirado detenidamente la roca gigante, mientras que Pickle simplemente había empezado a escalar dicha roca gracias a sus uñas. Kenain no podía quedarse atrás, por lo que ésta había intentado escalar también, pero lo único que conseguía era estamparse una y otra vez en contra del piso, mientras que el moreno seguía subiendo con normalidad. Nuestro prota había mirado los intentos que la dinosaurio hacía para subir, para luego mirar hacia arriba mientras seguía escalando con normalidad.
No obstante, dos de esos murciélagos rojos habían salido, y Pickle rápidamente se había escondido detrás de la roca para no ser visto, debido a que en esa posición estaba muy vulnerable. Veía como ambas criaturas se alejaban de él, pero un rugido había llamado la atención de los tres sujetos, viendo como Colmillo se tumbaba contra el suelo. Pickle no entendía del todo qué quería tramar la dinosaurio, pero lo comprendió cuando vio como ambos murciélagos rojos la habían tomado, comenzándola a subir hasta la guarida. Ambas criaturas habían dejado a Colmillo en una pila de cadáveres de animales, para luego salir del lugar. Pickle había aprovechado eso, y se había metido en la fortaleza mirando a la dinosaurio, para luego comenzar a investigar la zona en busca de Lanza. Estos habían visto como unos cuantos capullos estaban pegados a las paredes, mientras que Pickle había tocado una seda con su mano, viéndose que esta era demasiado pegajosa. Pero tanto Colmillo como Pickle escucharon un chirrido, mientras que el Pepinillo solo se ponía en guardia, viéndose como una araña gigante se estaba acercando a ellos. Pickle había tomado un trozo de roca con forma de bate para golpear al arácnido, pero le había escupido su seda en la cara, pegando al sujeto contra la pared. Colmillo había intentado atacar, mordiendo una de las patas del insecto gigante, pero la había azotado contra la pared para sacársela de encima. El moreno rápidamente había intentado sacarse la seda del cuerpo, pero le era bastante complicado, así que decidió impulsarse nuevamente con sus piernas, consiguiendo romper la seda y poder estar libre. Pickle, ahora que podía moverse, había saltado encima de la cabeza de la araña, aprovechando la distracción que el insecto tenía con Colmillo, dándole una potente mordida en la cabeza, arrancándole parte de su piel y rompiendo parte de su coraza. La araña había soltado un fuerte alarido de dolor, mientras usando una de sus patas conseguía sacarse de encima al cavernario, estampando a contra la pared. Colmillo estaba un tanto aturdida, pero había visto como uno de los capullos estaba moviéndose con algo de fuerza, pareciendo intentar liberarse. La tiranosaurio había aprovechado que el arácnido se entretenía con Pickle, para luego ir hacia el capullo empezándolo a romper, viéndose como Lanza comenzaba a respirar agitadamente ya que se había quedado sin aire. Pickle se había enfurecido, y había intentado romper la pata de la araña, pero le había vuelto a tirar seda en la cara, empezándolo a envolver en esta última. La arácnida había dejado el capullo pegado a la pared, para luego mirar a Lanza y Colmillo, soltando un fuerte grito para atrapar a ambos. Pero como en la historia original, Lanza conseguiría acabar con el insecto. Pero el cavernícola había visto como el capullo de Pickle se estaba moviendo, y por un instante la idea de ayudarlo recorrió la cabeza de Lanza, pero vio que el capullo era 5 veces más grande de lo normal, liberarlo tomaría tiempo, y tiempo era lo que no tenían justo ahora. Muy a su pesar, Lanza había tomado la seda de la araña, usándola como un gancho para poder escapar de la guarida de la araña, y de esa forma empezar a correr con su compañera por sus vidas. Mientras que los murciélagos habían visto el cadáver de su líder, para luego ver como un capullo de un tamaño considerable se empezaba a mover violentamente. Así se vio como Pickle salía de dicho capullo, teniendo una forma bastante grotesca por llamarla de alguna forma, mirando con bastante enojo a los murciélagos. Los cuales habían empezado a gritar, abalanzándose en contra del humano, mientras que hacía exactamente lo mismo. Lanza había notado a esos humanos que había ayudado hace pocos instantes, y vio como uno de ellos le devolvía su arma, por lo cual, el pelinegro la había tomado con una pequeña sonrisa, misma sonrisa que fue borrada al escuchar un grito a lo lejos, era el grito de Pickle. Lanza y Colmillo no perdieron más el tiempo, y estos se movilizaron lo más rápido que pudieron, ellos intuían que Pickle no sobreviviría a eso, por lo cual debían de escapar antes de que esas cosas los alcanzaran. El dúo rápidamente se había vuelto a meter en la hierba alta para escapar, matando a unos cuantos velociraptores que los estaban siguiendo, consiguiendo finalmente su libertad. Mientras tanto, en la guarida de la araña, se pudo ver como había una gran pila de cadáveres de los murciélagos rojos por todo el piso, mientras que una silueta de color oscuro estaba de pie encima de todos esos cadáveres. Era Pickle, el cual estaba jadeando ya que ni siquiera él sabía cuánto tiempo estuvo peleando contra esas cosas, pero parecían inagotables.
El hombre primitivo solamente soltó un fuerte rugido mientras levantaba su puño haciendo una danza extraña mientras brincaba. Lanza y Colmillo. Luego de unos días de caminata, estos parecían haber llegado a una especie de oasis dentro de la selva, por lo que el dúo decidió invertir todo ese tiempo para descansar y reponerse luego de tanta lucha. El cavernícola se encontraba tomando una ducha sin preocuparse por nada, mientras que Colmillo estaba tomando una siesta. Pero cuando Lanza había salido del agua para asustar a su compañera, este había visto como la dinosaurio había desaparecido, dejando confundido al hombre. Lanza había visto unas pisadas que se dirigían hacia la selva, y este empezó a seguirlas para poder encontrar a su amiga Colmillo, pero este fue dormido de un solo golpe por una criatura desconocida. Por otro lado, Pickle se hallaba caminando siguiendo el rastro del dúo, pero el cavernario se había detenido para poder comer un poco de fruta, dado a que se le había abierto el apetito. El día se había acabado, siendo turno de la noche en aparecer, viéndose como el dúo se encontraba atado de pies y cabeza, mientras que varios monos se encontraban mirando todo el espectáculo. Habían 5 gorilas que se encontraban en la arena de combate, y al final solo uno de ellos se había quedado con la victoria, para luego verse como el líder de estos animales le entregaba una especie de líquido negro, haciendo que el gorila obtuviera una transformación. Colmillo había sido liberada, pero como en la historia original, esta sería masacrada por el gorila. Lanza trataría de liberarse, pero las lianas eran demasiado firmes, intentando morderlas para poder soltarse. Los monos comenzaron a gritar y a moverse erráticamente, pareciendo querer ver cómo el gorila le daba el último golpe a la dinosaurio. Y dicho animal no había perdido el tiempo, acercándose al animal mientras apretaba los puños para destrozarle el pecho. Pero un rugido había hecho que todos se detuvieran, volteando la mirada, viendo cómo Pickle había aparecido, y este había dado un potente salto, cayendo en la arena de combate. El cavernario se encontraba mirando a su alrededor, pero este había visto el deplorable estado en el que Colmillo se encontraba, provocando que el cavernícola apretara los dientes con bastante rabia, ya que una vez más, le habían quitado a su presa. Los animales habían comenzado a gritar del enojo, golpeando el suelo mientras que el gorila miraba fijamente al cavernario. Lanza por otra parte había conseguido cortar parte de las lianas con sus dientes, estando a punto de liberarse. El gorila había soltado un fuerte rugido mientras empezaba a correr en 4 patas en dirección del cavernícola, saltando hacia él para darle un golpe de martillo. Pero la cara seria de Pickle se transformó en una intrigada en el último segundo. Y esta acción había provocado que este no pudiera reaccionar al golpe, hundiendo la cara de Pickle en contra del suelo. Así se vio como el gorila le daba una buena combinación de golpes, para luego agarrarlo del cuello empezando a girar, estampando a Pickle contra uno de los pilares. Los monos nuevamente comenzaron a gritar, mientras que el líder miraba desde lo alto el encuentro. Pickle se sentía algo extrañado, había algo en ese animal que hacía que se sintiera extraño, pero rápidamente había ignorado ese sentimiento, volviendo a ponerse en guardia, viéndose que los golpes poco o nada le hicieron. Nuevamente, el mono había vuelto a correr en dirección de Pickle, metiéndole un golpe en la cara, y otro en el vientre, lanzando un fuerte rugido de guerra. Pero este rugido fue callado cuando el cavernícola le había metido un golpe en la cara, rompiéndole el casco del Triceratops, estampando al mono en contra de la pared. Lanza desesperadamente intentó cortar la última liana que lo sujetaba, pero gracias al temblor que Pickle provocó con la pelea, la liana se había roto, haciendo que el cavernícola se pudiera liberar. El pelinegro fue rápidamente a ver a su amiga, viendo que ésta estaba totalmente inconsciente. Pero Lanza había escuchado un fuerte rugido, viendo como el gorila nuevamente se abalanzaba contra Pickle, pero este último se había puesto en posición, mirando fijamente al gorila, para luego salir disparado en contra de dicho animal, embistiendo su pecho, terminando por estrellarse ambos en contra de una pared. Lanza debía de pensar rápido en algo, por lo cual este había mirado todas las opciones que tenía, hasta que vio el líquido negro que usaron para mutar al gran gorila, por lo que el prota sin más tiempo que perder, este se había dirigido hacia dicho líquido.
El gran mono verde comenzó a rugir del dolor, ya que esa embestida le había destrozado las costillas, pero aún así, este había comenzado a golpear la espalda del humano primitivo, una y otra vez, hasta que Pickle lo había detenido, terminando por darle un fuerte mordisco en la cara, arrancándole parte de esta. Al ver esta acción, el líder había empezado a hablar, moviendo su bastón de forma errática, haciendo que los monos fueran en manada en contra del pepinillo, sin percatarse de que Lanza se encontraba subiendo la roca con sus manos. El moreno había visto cómo los monos habían comenzado a atacarlo, pero sus golpes apenas si podía sentirlos, por lo que este había usado un simple manotazo para poder sacárselos de encima. Sin embargo, los primates habían escuchado un grito de su líder, viéndose como este había sido empujado, cayendo al piso aparentemente muerto, y el responsable de esto era Lanza, el cual había comenzado a beber del líquido oscuro. Los monos habían ignorado por completo a Pickle, yendo rápidamente hacia Lanza, viéndose como estos intentaban golpear salvajemente al hombre para acabar con su vida. Pero el pepinillo había vuelto a sentir esa misma sensación, pero multiplicada por 10. Lanza se había transformado, viéndose como este se quitaba de encima a los monos mientras soltaba un fuerte rugido, mirando fijamente a Pickle, y este hacía exactamente lo mismo. El gran rugido de Lanza fue devuelto por un rugido de Pickle, el cual se había puesto en 4 patas, comenzando a caminar hacia su oponente. Lanza por otro lado había dado un poderoso salto, para luego comenzar a correr en dirección de nuestro prota, y el moreno había hecho lo mismo, comenzando a correr en 4 patas hacia Lanza. Ambos estaban gritando, estando a centímetros de impactar contra el otro, pero nuestro prota había dado un último impulso con su cuerpo, embistiendo el vientre de Lanza, consiguiendo ganar el impacto de fuerzas. Lanza había vuelto a rugir para luego verse como este había conseguido frenar la embestida de Pickle, haciendo que este último terminara un poco sorprendido. Su embestida jamás había sido parada de esa forma, incluso dinosaurios de gran tamaño habían perecido ante esta técnica, pero el enemigo que tenía enfrente era más fuerte que aquellas bestias. Pero el Hulk azul había apretado los puños dándole un golpe de martillo, provocando que el cavernario se estampara contra el suelo viéndose como este se agrietaba. La ráfaga de golpes había proseguido, Lanza estaba fuera de control y solo podía desquitarse con el sujeto que tenía enfrente. Sin embargo, Pickle se había enfurecido de igual forma, alejando a Lanza con una poderosa patada, gracias a las largas piernas que el pelinegro tenía, haciendo que el prota de Primal se estrellase contra un pilar de roca. Pickle estaba un poco entumecido debido a la lluvia de golpes, pero Lanza se había recompuesto de la patada, para luego correr en dirección del pepinillo, metiéndole un fuerte puñetazo en la cara, mandando a volar al cavernario, terminando por estamparlo en contra de la pared de roca, la cual había comenzado a temblar. Los monos que aún quedaban, simplemente comenzaron a escapar despavoridamente del lugar, mientras que Lanza volvía a rugir golpeándose el pecho. Pickle se recompuso, pero este había escupido algo, y ese algo era uno de sus dientes. El cavernario había quedado confundido por un segundo, pero un agudo dolor en su boca había hecho que este entendiera qué había pasado. Su colmillo, tan indestructible desde su punto de vista, había sido roto por ese golpe. El enojo en la cara del cavernario era evidente, a este se le marcaban las venas, y las pupilas en sus ojos empezaban a desaparecer. Los brazos del cuadrúpedo se habían deformado al igual que sus piernas, sus zonas blandas se habían ocultado y su tamaño aumentó un poco. Pickle había desatado su forma a salto. Lanza se había vuelto a abalanzar en contra de Pickle, dando un gran salto para aplastarlo con su golpe de martillo, pero cuando había golpeado, el cavernario había desaparecido, apareciendo enfrente de Lanza, dejando confundido a este último, pero en menos de un segundo, el berserker había vuelto a lanzar otro golpe que el cuadrúpedo había vuelto a esquivar, viéndose como las paredes tenían varias grietas. Lanza volvió a soltar un fuerte rugido, viéndose como su tamaño aumentaba levemente, pero este había sido golpeado en la mandíbula por Pickle, el cual le había roto un par de dientes gracias a ese golpe, haciendo que el Hulk azul cayese de espaldas contra el piso.
El prota de Primal nuevamente se había levantado, teniendo una mirada llena de enojo en el rostro, mientras apretaba sus puños con gran fuerza, intentando golpear al moreno, pero el resultado fue el mismo, este había recibido un golpe sin siquiera haberlo visto. Así se vio como Picle ahora estaba encima de Lanza, lanzando varios pisotones directos a su cara, mientras que el suelo parecía estarse agrietando debido a los pisotones, mientras que el berserker había intentado sujetar la pierna del cavernario, pero este último le había metido una fuerte patada en el estómago, estampándolo contra la pared. Lanza había escupido un poco de sangre acompañado de trozos de dientes mientras se arrodillaba, viendo cómo Picle le rugía con bastante enojo. Sin embargo, el berserker había visto el cadáver del gorila tirado justo a su lado. Mientras que por otro lado, Picle se volvió a abalanzar en contra del Hulk azul para acabar con este, pero sorpresivamente Lanza le había arrojado el cadáver del gorila verde, haciendo que este estallara debido a la embestida que Picle dio con todas sus fuerzas. Gracias a esto, pequeños trozos de carne con sangre habían entrado en los ojos de nuestro prota, el cual se había agarrado la cara. Mientras que Lanza había dado un fuerte golpe con sus puños al suelo, consiguiendo formar unas grietas que habían atrapado el pie del cavernario. Lanza no había perdido más el tiempo, y este había empezado a correr en dirección de Picle, consiguiendo atraparlo con sus fuertes brazos mientras lo estrellaba contra una pared. Picle estaría forcejeando con Lanza, intentando hacer que éste lo soltase de una vez, incluso pateando su pierna o su estómago, pero el gigante azul no cedía ante esto, al contrario, este comenzó a golpear fuertemente la cara del cavernícola con su mano libre, ya que la otra estaba sujetando el cuello de Picle para que éste no pudiera escapar. El moreno podía sentir como el oxígeno no entraba en sus pulmones, por lo que este había empezado a golpear a Lanza con sus puños de igual forma, pero el guerrero azul seguía sin soltarlo. A Picle no le había quedado más opción que intentar sacar la mano de Lanza de su cuello, algo que parecía casi imposible debido a la fuerza que Lanza tenía. Sin embargo, nuestro prota había conseguido sujetar el dedo meñique de la mano de Lanza, rompiéndoselo gracias a su fuerza. Y de esta forma el cavernícola de Primal había soltado un alarido de dolor, perdiendo bastante fuerza de agarre debido a esto, y por consiguiente, Picle había conseguido zafarse, y poder respirar nuevamente. Lanza iba a responder con un puñetazo en la cara, pero nuestro prota había sido más ágil, metiéndole nuevamente otra patada en el pecho, estampando a Lanza en contra de las paredes de roca, viéndose como algunos escombros empezaban a caer. Picle, luego de recuperar el aliento, este había comenzado a correr hacia una pared, viéndose como este aplicaba bastante fuerza en las piernas. Lanza pudo ver esto, viendo como Picle salía disparado como si de una bala se tratase justo a su dirección, pero el monstruo azul había visto como una de las rocas caía a su costado, y este rápidamente la había movido enfrente suyo, viéndose como Picle la destruía con la embestida, al mismo tiempo de que Lanza recibía el impacto de lleno. Sin embargo, Lanza no había salido disparado, sino que este había agarrado de los cabellos a Picle para que esto no pasara, y rápidamente este se había subido encima del cavernícola moreno, comenzando a aplicarle una llave al cuello con todas sus fuerzas. Picle no fue capaz de reaccionar a tiempo, y este había empezado a apretar con bastante fuerza el brazo de Lanza, el cual no estaba cediendo ni un poco. El pepinillo rápidamente se había puesto de pie, levantando consigo a Lanza, viéndose como el sujeto empezaba a correr estrellando al Hulk azul en contra de las paredes, intentando sacárselo de encima desesperadamente. Fueron varios los intentos, e incluso Picle había subido a la cima de la pared y había saltado, cayendo de espaldas generándole un gran daño al prota de Primal, pero aun con todo esto, este no soltaba su agarre. Nuevamente Picle había vuelto a subir a la pared, y este había saltado mucho más alto, provocando que este estuviera en dirección de Colmillo. Lanza, al ver que estos impactarían con su amiga, este rápidamente había soltado a Picle para luego meterle una patada en la espalda, provocando que los dos cayeran en direcciones opuestas del campo de batalla. Ambos cavernarios nuevamente se habían puesto de pie, viéndose como el moreno tenía varios moretones y marcas en el cuello, mientras que Lanza tenía varias heridas y hilos de sangre saliendo por sus heridas. Ambos cavernícolas se habían mirado con enojo, para luego comenzar a correr hacia el otro mientras ambos apretaban sus puños con fuerza, viéndose como los dos golpeaban la cara del otro.
Pickle abrió su mano, dándole un zarpazo en la cara a la abominación azul, y Lanza había respondido con un mordisco en el brazo de Pickle, haciendo que el cavernario soltara un rugido para luego morder la frente del prota de Primal, arrancándole un buen trozo de esta. La sangre había comenzado a brotar, tapando la vista del cavernícola, haciendo que éste soltase a Pickle, pero en eso, el moreno le había metido un fuerte puñetazo en la cara, viéndose como varios dientes salían volando gracias al golpe. Pero Pickle había rematado con otro puñetazo en el estómago, seguido de un golpe de martillo en la cabeza, enterrando la cabeza de Lanza en contra del suelo. Lanza había quedado fuera de combate, y el ganador de esta encarnizada batalla era Pickle, el cual había mirado fijamente al cavernícola, viendo incluso cómo este parecía volver a su cuerpo normal. El pepinillo había mirado a su alrededor, y este simplemente había comenzado a caminar hacia una pared de roca, para luego sentarse, mirando fijamente a Lanza, el cual seguía inconsciente. Las horas comenzaron a transcurrir, y el amanecer finalmente se había hecho presente. Lanza había despertado, y curiosamente este no tenía ninguna herida en el cuerpo, como si todas sus heridas se hubieran cerrado, pero este había visto como su amiga se encontraba inconsciente en el piso, por lo que el cavernícola demasiado preocupado había comenzado a ver el estado de su compañera, viéndose que ésta se encontraba en un estado grave. Pickle aún seguía mirando esto como si nada, sin hacer o decir nada, y unos cuantos minutos después, Lanza se había percatado de su presencia. El pelinegro había empezado a gruñir al ver al cavernario ahí sentado, agarrando una piedra para luego empezar a gritarle en la cara, moviendo dicha piedra de forma errática. Sin embargo, nuestro prota solo se le quedaba mirando sin hacer nada, como si no viera amenaza en Lanza. El prota de Primal luego de esos gruñidos, este había tirado la susodicha roca, para luego echarle un último vistazo a Colmillo, la cual aún seguía sin moverse. Lanza permaneció ahí parado, mientras que las lágrimas empezaban a caer de sus ojos, para luego ponerse de pie, dándole un último abrazo a su amiga antes de comenzar a irse, despidiéndose finalmente de la dinosaurio. Pickle por otra parte, se había puesto de pie, comenzando a seguir a Lanza mirando por última vez el cadáver de la dinosaurio. Las horas volverían a pasar, y Lanza se encontraba bebiendo un poco de agua, mientras este lograba sacar una roca la cual tenía filo, perfecta para su nueva arma. Por otro lado, Pickle estaba a su lado, bebiendo de igual forma, mientras que el pelinegro lo miraba seriamente. El prota de Primal había conseguido crear su arma, a su vez Pickle simplemente se le quedaba viendo, pareciéndole gustar cómo el cavernario hacía sus armas. Las horas transcurrirían con normalidad, pero Lanza estaría apretando los dientes, debido a que Pickle no dejaba de seguirlo. Lanza se había hartado, y este le había apuntado con su arma al cavernícola, el cual había mirado esto con un poco de sorpresa. Los gruñidos de Lanza no se hicieron esperar, este había comenzado a mover su arma de arriba a abajo, mirando seriamente a nuestro prota, y este de igual forma le comenzó a rugir. Ambos se miraban fijamente a los ojos, con claras intenciones no amigables, pero a su vez, ambos habían escuchado como una rama se rompía, viendo como un animal los miraba fijamente. Lanza podía intuir qué clase de bestia era esa, y este también había notado cómo el cielo estaba de color anaranjado, indicando que pronto sería la caída del día. Este sin perder más el tiempo, volvería a caminar hacia adelante, para encontrar un refugio en la noche, mientras que Pickle volvería a seguir a Lanza, caminando en cuatro patas. La noche finalmente había llegado, y nuestro prota se encontraba sentado, mirando cómo el cavernario estaba encendiendo una fogata, viendo cómo el fuego cobraba vida. Normalmente para Pickle, este se aprovechaba de los cadáveres de animales grandes para pasar la noche, también a veces caía uno que otro rayo, y podía ver cómo el fuego servía para dormir, pero esto era algo nuevo, no sabía que las personas podrían ser capaces de manipular el fuego. Sin embargo, nuevamente esas criaturas habían aparecido. Lanza había tomado su arma para defenderse, sin embargo Pickle se había puesto de pie, haciendo que dichas criaturas empezaran a irse, mientras que Lanza simplemente había fruncido el ceño para luego apoyarse en una roca para descansar. La noche habría acabado, y nuestro dúo protagónico se encontraba paseando por un bosque con árboles gigantes.
Lanza se encontraba mirando de reojo el entorno, viendo como algunos árboles se encontraban caídos y destrozados, indicando que hubo una pelea en ese sector. Por otro lado, Pickle había visto unas moras de gran tamaño en un árbol, así que este se había acercado a dicho árbol comenzándolo a escalar. Ya cuando había llegado a la cima, el cavernario había comenzado a disfrutar de la fruta jugosa, pero gracias a la altura del árbol, este había visto algo que lo había dejado perplejo, varios cadáveres de brontosaurios. Lanza también se había percatado de eso, viendo cómo los nidos de dichos animales estaban destruidos, y la forma en la que estos animales habían muerto era demasiado violenta. Pickle había bajado del árbol de un simple salto poniéndose al lado de Lanza, viendo fijamente el cadáver de uno de los brontosaurios. Tenía el cuello desgarrado, las piernas y el tórax rotos y la cabeza aplastada. La cosa que lo había asesinado, sin duda tenía que ser una muy grande y con mucha fuerza para haber hecho semejante hazaña. Ambos cavernícolas se habían mirado a los ojos, para luego volver a caminar hacia el frente. Hasta que ese ruido había hecho que ambos giraran la mirada, topándose con el brontosaurio zombificado. Dicha criatura tenía la piel verde, ojos rojos con marcas verdes, tenía su cuerpo totalmente descompuesto, y su saliva era de color verde. Dicho animal había levantado sus dos patas intentando aplastar a Pickle y Lanza, pero ambos habían conseguido evadir el ataque. Pickle, por otro lado, había saltado en contra de un árbol, impulsándose gracias a este último, metiéndole un fuerte puñetazo en una de las piernas de la gran bestia. Sin embargo, al golpearla, esta había soltado un gas maloliente de dicha extremidad, la cual había hecho que Pickle empezara a llorar, ya que dicho olor le estaba lastimando las fosas nasales. El brontosaurio había aprovechado ese descuido, para luego aplastar a Pickle una y otra vez, soltando fuertes rugidos de enojo y rabia. Pero el pelinegro había conseguido zafarse a último momento, empezando a correr de esa cosa, aún soltando pequeñas lágrimas debido al hedor que le quedaba en la nariz. Lanza había visto cómo Pickle estaba a su costado, y por atrás lo seguía aquella cosa enorme. Al ver que dicho zombi los estaba alcanzando, los dos cavernarios habían decidido meterse en el bosque, intentando que los árboles sirvieran como un freno para esa cosa. Lastimosamente eso no funcionó, y solo consiguieron hacer enojar aún más a dicha criatura. Pickle se le había adelantado a Lanza, y este había volteado la mirada para ver nuevamente a esa cosa, sin percatarse de que había un barranco enfrente suyo. Pickle y Lanza habían caído, pero el primero se había dado de cara contra una roca, consiguiendo agarrarse a una parte de la colina para no caer a lo más profundo, mientras que el segundo había conseguido caer de pie encima de una gran roca. Ambos sujetos habían comenzado a trepar levemente la colina, hasta que vieron cómo esa cosa se había tirado a por ellos. De manera rápida, Lanza y Pickle saltaron hacia una pequeña cueva, mientras que esa cosa caía en medio del barranco. Luego de varios segundos viéndose como dicha criatura lanzaba golpes a lo loco, finalmente esta había cesado, terminando por estamparse contra el suelo. Tanto Pickle como Lanza se habían tumbado contra el suelo de igual manera, empezando a respirar pesadamente, ya que estos nunca habían corrido tanto en sus vidas. Las horas comenzaron a transcurrir, hasta que la noche había llegado. Ni Pickle, ni Lanza se animaban a salir, este sentimiento era demasiado nuevo para ambos, en especial para Pickle, jamás se había sentido de esta manera con un enemigo como este, era como pelear con algo que ya estaba muerto, como un demonio. Pero dado a que ninguno de los dos se podía quedar ahí toda la vida, Lanza decidió arriesgarse, saliendo para ver el panorama. Y dicho monstruo se encontraba ahí, acostado sin poder moverse ni un poco. Pickle fue el siguiente en salir, viendo lo mismo que Lanza veía, esa cosa se encontraba inerte e inmóvil. Una de las opciones que tenían para poder irse, era bajando, pero Lanza no estaba muy seguro de eso, y Pickle no lo iba a hacer. Pero nuestro prota había señalado a su espalda, indicándole a Lanza para que se subiera. Y este último se había quedado algo confundido ante tal petición. Así se vio como el prota comenzaba a escalar la colina utilizando sus afiladas uñas, mientras que Pickle intentaba ser lo más cuidadoso posible, dado a que las paredes de dicho precipicio estaban muy mal, debido a los golpes de dicha criatura.
estaban a nada de salir, pero Pickle había apoyado su mano en una parte inestable, terminando por romper dicha parte sin querer, haciendo que pequeñas piedras cayeran en el ojo de dicha cosa, terminando por despertarla nuevamente. El pelinegro había intentado trepar más rápido, pero esa cosa utilizando sus grandes y fuertes piernas había golpeado la pared, provocando que la roca en donde Pickle tenía sus uñas clavadas se rompiera, haciendo que ambos cavernarios fueran de picada contra el suelo. Pero Lanza había saltado sujetándose a unas pequeñas rocas que habían en la otra pared, mientras que Pickle era el que se había caído al suelo, pero sin sufrir un daño visible. El zombi nuevamente había soltado un fuerte grito de furia, intentando perseguir al duro, pero una avalancha de rocas le había caído encima. Pickle y Lanza aprovecharon eso para escapar, mientras que la criatura empezaba a soltar fuertes alaridos consiguiendo sacarse de encima toda la pila de rocas. El prota había comenzado a superar a Lanza en velocidad, mientras que este último utilizaba lo que sea para impulsarse, hasta que unas rocas habían empezado a volar en contra de ambos, consiguiendo separarse y esquivar los impactos a tiempo. Ambos estaban por llegar a una especie de salida, pero Pickle se le había adelantado, haciendo que Lanza furioso lo empujase para que lo dejara pasar, pero esto había hecho que dicha criatura agarrara a Pickle con su mandíbula empezándolo a morder. Lanza había visto eso, incluso vio como Pickle de una patada le abría la mandíbula a esa cosa, y como ésta movía su cabeza erráticamente, el cavernícola había caído encima de las colinas, lejos de esa cosa. Y como dicho zombi se le había roto la mandíbula, ahora se estaba fijando en Lanza. El prota de Primal había comenzado a correr nuevamente, pero esta vez, en medio de una especie de volcán subterráneo, y debido al peso del monstruo, el volcán se había comenzado a romper violentamente, hasta que Lanza había conseguido salir de dicho lugar, pero la criatura se había comenzado a quemar en la lava, muriendo lenta y dolorosamente. Finalmente, la pesadilla para el protagonista se había terminado, haciendo que este solo comenzara a retirarse del lugar. Esa misma noche, Lanza no pudo dormir nada, por dos simples razones. La primera, era que en esa cueva ya había dormido un buen puñado de horas, y la segunda, esa cosa zombi seguía dándole escalofríos, por lo que el prota de Primal decidió solo seguir hacia adelante, habiéndose hecho una nueva arma. Pero el pelinegro había escuchado una rama a su izquierda, levantando su lanza, pero para su sorpresa era Pickle. Lanza había tragado saliva, y rápidamente se puso en guardia, sabiendo que este fue mordido por esa cosa, pero el moreno no tenía nada, su piel seguía igual, al igual que su rostro, lo único que tenía, era una mordedura de forma diagonal en el torso, a causa de la mordida de esa cosa. Lanza solo había suspirado levemente por eso, hasta que recibió un golpe en la cara que lo había estrellado en contra del árbol. Pickle estaba molesto, no le gustó para nada ese empujón que Lanza le había metido. El moreno había comenzado a soltar gruñidos comunicándose con Lanza. Al mismo tiempo este hacía lo mismo, comunicándose a base de ruidos y gruñidos. Pero ambos habían parado de discutir, al ver un pilar verde a lo lejos. Era como ver fuego verde, algo exageradamente extravagante y visualmente hermoso para el dúo, que había hecho que ambos se olvidaran de discutir, y fueran a ver de qué se trataba. Al llegar, estos habían visto como un grupo de mujeres se encontraban quemando a un cavernícola, el cual estaba atado de pies a cabeza y rodeado de fuego verde. Dichas mujeres tenían un aspecto demacrado al igual que unos cuernos hechos de ramas, se les podría llamar brujas. Pickle y Lanza no entendían bien lo que pasaba, hasta que habían visto como un pterodáctilo estaba sobrevolando la zona, hasta verse como una bruja más alta bajaba de dicho animal. La bruja había utilizado sus poderes, acabando con la vida de aquel cavernícola, pero a su vez, creando una nueva vida en su vientre, un bebé que sería cuidado por las brujas menores. Tanto Pickle como Lanza sabían que esto era demasiado peligroso, y Pickle nuevamente no podía entender lo que veía, era algo paranormal que no se podía explicar, así que ambos simplemente decidieron marcharse. Pero el pterodáctilo de la bruja los había visto, alertando a las demás brujas de la presencia de los cavernarios en su territorio. Pickle y Lanza comenzaron a correr rápidamente del lugar, pero las brujas no tardaron mucho en alcanzar al dúo, pero ambos se defendían como podían.
Lo extraño era que las brujas desaparecían al momento de recibir daño, haciendo que Lanza y Pickle quedaran desconcertados, pero no le dieron tanta importancia, y siguieron con su camino. Pero en un momento dado, estos habían sido rodeados por las brujas, hasta que en un parpadeo, todo se había puesto oscuro. Lanza había comenzado a recuperar la conciencia, y lo primero que vio, fueron sus manos y pies atados a dos rocas gigantescas. Pero este había visto cómo Pickle también había despertado, y este con pura fuerza había roto las cuerdas, logrando liberarse. Pickle había mirado a Lanza, y este estaba por dejarlo a su suerte, pero había escuchado como el cavernícola le gritaba para que lo liberara. El moreno lo había mirado de reojo levemente, hasta que escuchó un ruido raro a su espalda, siendo una de las brujas. Rápidamente, Pickle había apretado los dientes, agarrando una roca del tamaño de una cabeza humana, lanzándola en contra de la mujer, la cual se había teletransportado esquivando el ataque. Pickle había saltado, intentando aplastar a la bruja, pero nuevamente, esta se había teletransportado. Así siguieron por unos cuantos segundos, Pickle no la podía golpear por más que lo intentara. Hasta que en dado punto, la bruja había conseguido detener el tiempo en un rango reducido, viéndose como ni Pickle, ni Lanza eran capaces de moverse. Algo había llamado la atención de la bruja en Pickle, no era normal la fuerza que este cavernícola tenía, ninguno de los cavernícolas que tuvo que preparar para el sacrificio, fueron capaces de romper sus ataduras. La bruja había entrado en los recuerdos del hombre, viéndose como el joven Pickle se encontraba caminando tranquilamente por una gran sabana, hasta que una avispa había comenzado a molestarlo, luego de que este matara al insecto fácilmente, había decidido probarlo, y al hacerlo este había sentido un dolor indescriptible en la boca. La bruja decidió solo acelerar un poco más la secuencia, y ahora se vería como una mujer con apariencia extraña, estaba reuniendo fruta, mientras que Pickle estaba tratando de atrapar una mariposa. Todo parecía ir normal, hasta que la madre había visto algo grande escondido entre los árboles, el cual rápidamente salió para atacar al pequeño, y este rápidamente había comenzado a correr. La madre había sujetado uno de los cocos que había recolectado, y esta con una gran fuerza la había tirado hacia el dinosaurio, pegándole en el ojo. Rápidamente la mujer había tomado a su hijo y estos habían empezado a correr, pero el dinosaurio rojo se había vuelto a levantar, y con su gran velocidad había conseguido atrapar a la madre del pepinillo, la cual a último momento había tirado a Pickle para que no fuese atrapado. La mujer se trataría de defender, pero el animal la había mordido el abdomen y la espalda con fuerza, habiéndola partido a la mitad. Pickle estaba mirando todo esto totalmente horrorizado, hasta que su madre con su último aliento le había dicho que corriera. Todo mientras que unos dos dinosaurios más pequeños que el principal, empezaban a devorar a la madre del cavernícola, y este último solo había empezado a bajar la gran colina mientras se perdía en la selva. La bruja solo se había quedado sin palabras ante lo que había visto, pero esto seguía sin hacerla entender del por qué el moreno era tan fuerte físicamente. Así que ésta había conjurado otro hechizo más, pero esta vez era uno más poderoso, en dirección de la mamá de Pickle, metiéndose en ese portal para ver sus recuerdos. Ahora se vería como una mujer embarazada estaba con un brazo lastimado, teniendo en sus manos un coco, el cual tenía una especie de líquido oscuro adentro. Cabe aclarar que estaba lloviendo y era de noche, por lo cual la mujer se había escondido, ocultándose de unos predadores que estaban acechando la zona. La mujer tenía unas hojas en la boca, dado a que estaba sintiendo varias contracciones en su vientre, estando cerca de dar a luz, pero aún no había roto la fuente. Dado a que los depredadores podían oler su sangre, estos comenzaron a acercarse a la mujer, la cual había mirado el líquido oscuro que tenía en su mano, y sin tiempo que perder, ésta lo había tomado. La bruja solo había puesto una cara de sorpresa al ver la carnicería que esa mujer había hecho con los depredadores, siendo que todos estos fueron asesinados de formas brutales. Ya para cuando la mujer había terminado, ésta había vuelto a su aldea, la cual había sido arrasada por los tigres. La mujer simplemente se había sentado comenzando a dar a luz a su hijo, viéndose finalmente el nacimiento de Pickle. La anciana había abierto la boca con sorpresa, reconocía ese líquido oscuro, un líquido que deformaba que lo bebiera, convirtiéndose en una horrible bestia con más fuerza.
Ahora todo tenía sentido. Pickle había tomado un poco de ese líquido estando en el vientre de su madre, y su biología había cambiado radicalmente. Al estar solo un par de horas expuesto, el líquido no lo convirtió en una cosa amorfa y deforme, sino que simplemente había mejorado su condición física. La bruja, luego de presenciar todo eso, había salido de los recuerdos de Pickle, mirando al cavernícola con algo de pena por lo que había pasado, haciendo lo mismo con Lanza, terminando de ver sus recuerdos. La mujer simplemente había suspirado, para luego comenzar a marcharse, dejando a Pickle y Lanza detenidos en ese lugar, viéndose como la bruja entraba a su pequeña casa, creando nuevamente otro círculo mágico. En los recuerdos de la hechicera, esta podía ver como una bebé era entregada en sus brazos, mientras que varias brujas se le acercaban, pero la susodicha mujer no les permitía acercárseles. Esto había provocado que varias brujas miraran con rencor y odio a la mujer, dado a que ésta había recibido un regalo que según ellas no lo merecía. Pasarían los años, y la pequeña bebé habría crecido, viéndose como ésta se encontraba paseando con su madre. Sin embargo, esta última se encontraba recolectando unas cuantas flores, hasta que al final la pequeña había caído desde una gran altura, muriendo en el proceso. La mujer se había sentido devastada, pero a su vez, esta había notado algo extraño. Retrocediendo su memoria, esta pudo alcanzar a ver un trapo y una pierna escondiéndose en el barranco, y al retroceder más, esta había visto otra bruja, lo cual había hecho que la mujer tuviera una cara de sorpresa, pero al mismo tiempo esta se había transformado en una de ira. Ahora entendía lo que había pasado. Sin embargo, otra bruja había entrado en su pequeña casa, trayéndole una pintura hechizada, la cual sería usada para ambos sacrificios. Luego de entregarle dicha pintura, la hechicera había salido de su pequeña casa, para luego usar sus poderes mágicos elevando a Pickle, el cual seguía paralizado, para luego meterlo dentro de su casa, comenzando a conjurar unos hechizos, mientras usaba la pintura para ponerle unas marcas extrañas a Pickle en toda la piel, notándose una mirada bastante seria por parte de la bruja. La noche finalmente había llegado. Y Pickle se encontraba atado junto con Lanza, viéndose como el pepinillo se encontraba bastante tranquilo a pesar de lo grave de la situación, mientras que Lanza solamente podía suspirar, ya que este ya había asimilado su muerte, pero al fin y al cabo no le parecía tan mal, podría reunirse una vez más con su familia, y con su amiga. La bruja mayor había comenzado a descender de la gran montaña, mientras que las demás hechiceras estaban haciéndole tributo. La hechicera mayor había empezado a transformarse, estando enfrente de Pickle, mientras se veía como poco a poco acercaba su mano al cavernario. Sin embargo, su mano fue lastimada por el hechizo, haciendo que la bruja se quedara confundida al igual que las demás. No fue hasta que Lula había movido su mano, que Pickle había reaccionado, rompiendo sus ataduras fácilmente, metiéndole un fuerte puñetazo a la reina, que la había estrellado contra una pared de rocas. Las demás brujas se habían quedado en shock, pero estas habían comenzado a gritar mientras empezaban a abalanzarse contra Pickle. Sin embargo, ahora el pepinillo sí que las podía golpear sin que éstas desaparecieran, acabando con unas cuantas brujas de un solo golpe. Lanza por otro lado estaría intentando zafarse, pero le seguía siendo imposible, ya que sus dientes no llegaban hasta los extremos de sus brazos. La reina se había recompuesto, para luego soltar un fuerte rugido de furia, tomando la forma de un gran lobo. Pickle le había devuelto el rugido, mientras se veía como el moreno había detenido una mordida de la bruja con sus manos, pero el animal lo había estrellado en contra de uno de los pilares que sostenían a Lanza, terminando por hacer que éste se liberase. Unas de las brujas había notado que se trataba de Lula, por lo que éstas se habían abalanzado en contra de ella. Un par de brujas más se habían convertido en unos lobos de menor tamaño para ayudar a su reina, la cual estaba siendo superada por la fuerza del cavernario. Otra de las brujas había intentado paralizar a Pickle, pero su hechizo no funcionó, viéndose como algunas marcas que Pickle tenía en el cuerpo comenzaban a brillar, haciendo que el cavernícola tirara el cuerpo del gran lobo encima de dicha bruja.
La reina nuevamente se había puesto de pie, viendo como algunas de sus lacayas enfrentaban al cavernícola, el cual las derrotaba fácilmente, sacándoselas de encima. No obstante, para Pickle, este había sido sujetado del brazo por la bruja, haciendo que el hombre fuera arrastrado en contra del suelo. Debido a la posición, Pickle no podía moverse bien, así que este decidió utilizar su mano que estaba encima de la lengua de la loba, agarrándola mientras se la arrancaba de un solo tirón. La reina soltó a Pickle, para luego empezar a rugir, sintiendo como su lengua empezaba a soltar sangre. El pepinillo no le había dado respiro, y este le había metido una poderosa embestida en el pecho, rompiéndole un par de huesos en el proceso. La bruja había intentado llamar a su pterodáctilo, pero este había sido asesinado con anterioridad por Lula, la cual se encontraba peleando contra otras brujas. Lo último que alcanzó a ver la reina, fue a Pickle, el cual había levantado sus puños aplastándole la cabeza. El resto de hechiceras habían visto la masacre, y estas solo habían empezado a gritar, para luego desaparecer. Mientras que Lula veía como Lanza y Pickle la estaban mirando, mientras que el moreno se le acercaba amigablemente. Lula solo pudo acariciar su cabeza, para luego hacerle señas a ambos de que se fueran lo más rápido posible, viéndose como la pintura que Pickle tenía en el cuerpo se empezaba a borrar. Pickle simplemente asintió, y Lanza hizo lo mismo en señal de respeto, viéndose como ambos comenzaban a irse de la zona. Lula se encontraba sonriendo ante esto, pero su sonrisa había durado poco, al ver cómo las brujas habían regresado, rodeándola a ella. Los días habían pasado, y ahora se vería como Lanza y Pickle se encontraban caminando los dos juntos, ambos cavernícolas se encontraban caminando por un espeso bosque, hasta que Pickle había sentido un olor pútrido cerca de su lugar. Por lo que curioso, este decidió ir a ver de qué se trataba, topándose con la sorpresa de ver el cadáver de un tigre dientes de sable todo descuartizado y hecho pedazos. Nuevamente esto había puesto alerta a Pickle y Lanza, provocando que ambos rápidamente comenzaran a alejarse del cadáver, ya que esto les transmitía una sensación de inseguridad muy similar a lo que pasaba con el dinosaurio zombificado. Las horas nuevamente comenzaron a transcurrir hasta que llegó la noche, viéndose como ambos sujetos se encontraban comiendo un jabalí que habían cazado. Todo parecía ir con normalidad, pero estos habían escuchado un chirrido de un triceratops, haciendo que Lanza rápidamente tomara su arma para defenderse. Pickle por otro lado estaría mirando fijamente la dirección del ruido, pero Lanza sin tiempo que perder comenzó a dirigirse hacia dicha dirección. Pickle estaba por detenerlo, pero su orgullo como guerrero lo había hecho cambiar de parecer, comenzando a perseguir a Lanza. Cuando estos finalmente llegaron a la escena del crimen, estos volvieron a toparse con un escenario similar a la de los anteriores días, cadáveres de triceratops asesinados de formas brutales y crueles. Tanto Lanza como Pickle se pusieron espalda con espalda, dado a que estos estaban escuchando pasos ágiles y rápidos por doquier, y ahora mismo necesitaban cuidarse las espaldas. Lanza era el que más nervioso estaba, viéndose como el sudor bañaba su cuerpo mientras su corazón latía con bastante fuerza. Mientras que Pickle por otra parte se encontraba un poco menos nervioso que Lanza, intentando detectar algún olor raro, ya que su campo de visión se redujo considerablemente, debido a los árboles. La criatura dio el primer movimiento, haciéndole un leve corte a Pickle en el pecho, haciendo que éste se cayera contra el suelo. Lanza por otro lado había lanzado un corte con su arma al aire, intentando buscar a la criatura con su mirada sin éxito alguno. La criatura volvió a meterse en las sombras, ahora viendo cómo Pickle y Lanza se metían en el bosque para poder encontrar un terreno más amplio, mientras que el monstruo los perseguía pisándole los talones. Rápidamente Pickle dio media vuelta, lanzando un puñetazo que la criatura esquivó mientras volvía a meterle un corte en la espalda, haciendo que Pickle le diese un puñetazo a un árbol, tumbándolo por completo. El pelinegro había agarrado unas cuantas rocas lanzándolas hacia todos lados mientras intentaba buscar a la criatura, hasta que este escuchó como Lanza le gritaba, indicándole a que lo siguiera. Pickle obedeció, y este había comenzado a subir una leve colina con su compañero, hasta que este último había sentido como la criatura lo agarraba de la pierna, haciéndolo caer en contra del suelo. Pero Pickle también se había tirado, cayendo justamente encima de la criatura, consiguiendo someterla.
Cuando Lanza se estaba por recomponer, este y Pickle escucharon un poderoso chirrido que les había dejado levemente sordos, haciendo que la criatura fuese capaz de soltarse de las garras del pepinillo, comenzando a tomar distancia nuevamente. Lanza había intentado encontrar su arma, mientras que Pickle seguía un tanto aturdido por el grito sonoro de la cosa. Hasta que luego de un par de segundos, Pickle fue el primero en ser atacado, viéndose como su cuerpo se llenaba de cortes y zarpazos por culpa del monstruo, pero esto fue una estrategia del cavernario, consiguiendo abrazar al monstruo, el cual intentó morder la cabeza de Pickle, solo consiguiendo romperse los dientes. Lanza finalmente había encontrado su arma y este con una gran velocidad había apuñalado el corazón de la criatura por completo, mientras que Pickle seguía sosteniéndola. Luego de 50 segundos de forcejeo y cortes, el monstruo finalmente había cedido, viéndose como Pickle lo soltaba, dejándolo caer en contra del suelo. Ambos protas se encontraban ahora en la orilla del mar, viéndose como Lanza había cazado varios pescados, metiéndolos en una cubeta hecha de hojas. Pero cómicamente, Pickle había salido del agua con el cadáver de un gran cocodrilo, haciendo que Lanza frunciera el ceño mirando al pelinegro. Sin embargo, Lanza había visto como una mujer salía del agua, tosiendo bastante fuerte mientras se tocaba la boca, para luego empezar a correr, perdiéndose en el bosque, dejando al cavernícola confundido, mientras que Pickle ni siquiera había notado la presencia de la mujer, ya que éste se encontraba comiendo su cocodrilo. Lanza decidió irse a perseguir a la mujer, hasta que luego de una larga persecución, este había conseguido interceptarla, viéndose como esta estaba demasiado cansada para poder seguir. El hombre simplemente decidió traer un poco de leña, para luego sentarse, dejando que el calor entrara en ambos. Ninguno de los dos decía nada, pero Lanza había escuchado un leve rugido en el estómago de la mujer. El cavernario había mirado a su alrededor, hasta que este había tomado su arma, haciendo que la mujer quedara un tanto asustada, pero vio como el hombre la arrojaba hacia un ave, viéndose como este conseguía cazarla. El pelinegro había partido en dos al animal, y una mitad se la había dado a la mujer para que pudiera comer. Pero como ésta no podía comer nada crudo, decidió cocinarlo usando el fuego. Ambos seguían mirándose fijamente, hasta que vieron cómo Pickle llegaba cargando con el balde lleno de pescados que Lanza había olvidado. Mientras que la mujer solo se sentía intimidada por el gran tamaño que ese sujeto tenía. Lanza por otro lado, había tomado los pescados para poder comer más, ya que el ave ya se le había acabado, mientras que Pickle solo se encontraba mirando a la chica fijamente. El pelinegro estaría tratando de llamar la atención de Pickle, moviendo su mano y haciendo sonidos, pero para su sorpresa, el hombre se había tirado encima de la mujer, haciendo que ésta comenzara a gritar. El prota de Primal se había quedado sorprendido ante tal acción, pero rápidamente este había tomado una roca para golpear a Pickle, pero este de un manotazo lo había alejado. Todo mientras que Pickle empezaba a romperle la ropa a la señorita, la cual solo podía gritar y patalear. Lanza una vez más se había puesto de pie, y este ahora había tomado su arma, consiguiendo hacerle un corte en la espalda al pepinillo, quien furioso se abalanzó contra Lanza, rompiéndole el arma con los dientes. Mirra había aprovechado ese momento para poder escapar, mientras que los dos cavernícolas se gritaban furiosos. Lanza había usado sus piernas para sacarse de encima a Pickle, pero este de un cuerpazo había estampado a Lanza contra la pared de roca, haciendo que este tuviera una leve herida en la cabeza. El prota tuvo poco tiempo para reaccionar a un golpe de Pickle, el cual había perforado la pared de roca, haciendo que Lanza comenzara a tomar distancia mientras usaba la punta afilada de su ya destruida arma. Los gritos no se hicieron esperar, ambos estarían furiosos el uno con el otro, pero un grito de mujer había hecho que ambos dejasen de pelear. Lanza y Pickle rápidamente comenzaron a dirigirse en dirección de ese grito, mientras que al mismo tiempo, el prota de Primal tomaba una rama afilada para usarla de arma temporal. Cuando ambos finalmente habían llegado, se toparon con un grupo de 6 hombres que se estaban llevando a Mirra, hombres con cascos con cuernos y hachas de acero. Lanza había soltado un fuerte grito de enojo levantando su arma, pero el resto de vikingos también hicieron lo mismo, viéndose como uno le tiraba una flecha a Pickle la cual solo había lastimado parcialmente su piel, haciendo que el pepinillo se enojara más de lo que ya estaba.
El cavernario lanzó una fuerte embestida en contra de los sujetos, viéndose como estos salían volando con el ataque. Uno de los bárbaros había utilizado su hacha de acero para decapitar a Pickle, pero el hacha apenas si logró cortar su piel, viéndose como Pickle le metía un puñetazo en la cara que lo empaló contra la rama de un árbol, matándolo al instante. Un par de bárbaros más intentaron detener a Pickle usando sus flechas, pero estas no lo lastimaban en nada, metiéndoles una fuerte embestida a ambos sujetos. Lanza por otro lado se había subido al barco, viendo como habían más sujetos en dicho navío, pero la única que le interesaba era Mirra. Sin embargo, esta había gritado, alertando a Lanza sobre el peligro, y gracias a eso, el prota de Primal había conseguido evadir el ataque. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí?, diría un bárbaro de gran altura y tamaño con dos hachas en los hombros. Lanza por otro lado había tomado un pequeño martillo para defenderse, lanzándose en contra del bárbaro, quien simplemente le había metido una leve patada estrellándolo contra el mástil. Oye, espera, ni siquiera nos hemos presentado, mi nombre es... Señor Torkel, auxilio. Gritaba uno de los hombres antes de ser arrojado con gran fuerza hacia el bosque por Pickle. Idiota, estaba por decir mi nombre, diría el pelirrubio suspirando, para luego ver fijamente a Pickle. Vaya, pero sí que eres grande. Lo decía mientras que Lanza lo agarraba del cuello intentando ahorcarlo mientras que Torkel simplemente lo sujetaba de la cabeza, estrellando esta misma contra uno de los bordes del barco, dejando al pelinegro fuera de combate. Oye amigo, ¿cómo te llamas?, gritaría el sujeto dejando a Lanza en el barco mientras este se bajaba con ambas hachas en mano. Pero Pickle solo le respondió con gruñidos. ¿Con que no hablas tú tampoco, en estas tierras nuevas tal vez no encontremos esclavos tan competentes, pero sí guerreros interesantes como tú. Lo decía mientras el pelirrubio ponía sus dos hachas en posición con una sonrisa macabra. Pickle no le había entendido en lo más mínimo, solo sabía que ese sujeto quería pelear gracias a su lenguaje corporal, y el pepinillo también quería pelear. El pelinegro fue el primero en atacar, lanzando un puñetazo hacia el vikingo, quien rápidamente lo había esquivado mientras le metía un hachazo en toda la cara al cavernario, el cual había respondido con un golpe con la parte trasera del puño, apartando a Torkel varios metros. Santo Dios, es la primera vez que veo a un humano sobrevivir a un hachazo en toda la cara, se nota que eres alguien fuerte, diría el pelirrubio apoyando una de sus hachas en su hombro mientras que Pickle tenía una cortadura en la mejilla, provocando que este mirase con más odio al vikingo. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te hice enojar? Muy bien, eso es lo que estaba buscando, diría el sujeto mientras volvía a atacar, pero el pelinegro había desaparecido. ¿En dónde está? Pero el pepinillo volvió a aparecer como por arte de magia enfrente suyo. ¿Qué? ¿Acaso eso fue un truco de magia?, diría el pelirrubio confundido mientras intentaba golpear nuevamente al pelinegro sin éxito. Una vez más, el pelinegro apareció enfrente de Torkel, y este nuevamente volvió a intentar golpearlo, pero en esta ocasión, Pickle había sujetado con fuerza el hacha del vikingo, para luego destrozarla con solo fuerza bruta. Esto había tomado por sorpresa al pelirrubio, quien recibió un buen golpe en la cara, el cual lo había estrellado en contra de un árbol tumbándolo por completo. El prota solo había suspirado levemente, mirando a Mirra atada, y como ya tenía el estómago lleno, este comenzó a acercarse a la barca. Sin embargo, un hacha voladora se había clavado en la cabeza de madera del barco, haciendo que Pickle girara su mirada para ver qué había pasado. Bien, tengo que admitir que tu fuerza es sin duda impresionante, nadie ha podido sacarme un diente de un golpe así como lo haces tú, diría Torkel mostrando cómo había perdido la muela, mientras se sacaba su pequeña armadura tronándose los dedos. Los cabellos de Pickle poco a poco se empezaron a erizar, viéndose como el cavernario simplemente sonreía ante tal escena. El juguete que tenía enfrente no se parecía ni a este, ni tampoco a este, transmitía un aura diferente, algo que le gustaba mucho al pepinillo. Ambos combatientes fueron de frente el uno hacia el otro, en un ataque frontal. Torkel lo había sujetado, intentando levantarlo, pero Pickle lo había hecho primero, lanzando al sujeto hacia una esquina de la arena, hasta que el rubio se había puesto de pie, metiéndole un gancho en la barbilla, haciendo que Pickle retrocediera unos cuantos pasos.
pero dicho golpe le había roto un par de nudillos al vikingo, haciendo que no pudiese golpear con toda su potencia. Vaya, normalmente siempre destrozo barbillas con esta mano, pero tu cara es increíblemente dura, amigo. Lo decía mientras su mano volvía a transformarse en un puño, abalanzándose contra Pickle, el cual había detenido el golpe con su mano, metiéndole un manotazo a Torkel en la espalda, estampando a este en contra del suelo, viéndose como el hombre primitivo los golpeaba juntando sus manos una y otra vez. Torkel había intentado cubrirse como podía, pero la fuerza del cavernícola era superior, era tanta la superioridad que éste había tomado al hombre de la pierna, estrellándolo en contra de un árbol nuevamente. Torkel había empezado a escupir un poco de arena que tenía en la boca y en los ojos, hasta que vio como Pickle iba como una bala hacia él, dándole una fuerte embestida que había terminado por quebrarle las costillas, haciendo que el bárbaro atravesara 10 árboles gruesos, mientras que el cavernícola miraba a Torkel fijamente. Este dio media vuelta para poder marcharse, pero rápidamente el vikingo lo había sujetado del cuello aplicándole una poderosa llave. ¿A dónde crees que vas?, lo decía mientras aplicaba más fuerza en el agarre, pero Pickle había agarrado el brazo de Torkel terminando por partírselo en dos, haciendo que el hombre soltase un leve grito de dolor, antes de recibir un fuerte puñetazo en la cara, que lo había hecho caer de la pequeña colina en la que se encontraban, cayendo desde una gran altura. Pickle simplemente había tirado el brazo del vikingo para luego dirigirse hacia el barco, limpiándose la sangre que tenía en el cuerpo.